Este día estamos terminando nuestro estudio de la carta a los Romanos y hermanos, créanme que la misericordia de Dios, la ayuda de Dios y la paciencia de Dios fueron indispensables para poder llegar hasta este punto. Sin la gran ayuda de nuestro Señor, hubiera sido muy difícil que en todas mis incapacidades pudiéramos concluir el estudio de esta carta. Nuestro texto de esta mañana: al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos, mi intención esta mañana es poder hacer algo que no intencionalmente no quise hacer al principio de la carta. Mi intención esta mañana es poder desplegar a la luz de esta doxología, esta adoración, lo que esta doxología dice. Mi intención es que podamos ver la gloria de Dios en el Evangelio, es decir, en Cristo Jesús. Porque esta carta es un despliegue del mensaje del Evangelio, hermanos, tal como lo dice aquí. Un mensaje que estuvo oculto en su totalidad, es decir, en su plenitud. Aunque había despliegues de ello, encontramos la promesa, encontramos diferentes promesas que nos apuntaban al Salvador. Pero el misterio de que todas las cosas serían unidas en Cristo había sido oculto para los santos del Antiguo Testamento, hermanos. Y es revelado con claridad en el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio, como dice el apóstol Pablo, el Evangelio que él predica. El Evangelio que tiene que ver con la predicación de Cristo Jesús. El Evangelio que tiene que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y hermanos, según el texto de esta mañana, este evangelio es un despliegue de la sabiduría misma de Dios en la salvación. Es un despliegue precioso de la sabiduría de nuestro Dios, que es todo sabio o sapientísimo. Del Dios que todo lo sabe. Es un despliegue de su sabiduría, hermanos. Así que Pablo cierra la carta diciendo que el Evangelio no solo es poder de Dios para salvar, como lo dice en Romanos 1:16, o como lo repite aquí, y al que puede confirmarnos. No que tenga habilidad, sino el que tiene el poder para confirmarnos. No solamente el Evangelio es poder de Dios para salvar, sino que es un despliegue maravilloso de la sabiduría del verdadero Dios. Y no porque la frase quiera decir que existan otros dioses, hermanos, sino porque el único Dios que es sabio ha mostrado su sabiduría a los hombres finitos por medio del Evangelio. Mis amados hermanos, yo espero que mientras leemos este texto y avanzamos, hay dos atributos o perfecciones de nuestro Dios que no deberíamos de olvidar. En primera instancia, su santidad. Es decir, como Él es único en todas sus perfecciones, como no hay otro semejante a Él. Como Dios es único en toda su grandeza. No olvidemos esto, hermanos. La santidad de nuestro Dios, que Él es único en todo lo que Él es, pero tampoco olvidemos su gloria. Que no olvidemos que a Él le ha placido manifestar la hermosura de su ser a los hombres. No solamente Él es único en lo que es Él mismo, no solamente es único en todas sus perfecciones y atributos, no solamente es santo, 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 sino que también Dios es glorioso, es maravilloso en todo su esplendor. La grandeza de lo que es en su santidad o su gloria se ha manifestado a los hombres. Y es este Dios que le ha placido mostrar su sabiduría o mostrarse a nosotros por medio del Evangelio. Y hermanos, la razón por la que lo que esta mañana quiero decir, no lo hice en un principio, tengo que ser honestos, es por el peso que esta carta tiene.
En un principio de esta carta, si ustedes recordarán tiempo atrás, hice comentarios como que esta carta no es necesariamente un tratado teológico. No es necesariamente algo exclusivo tan solo para los teólogos. No es algo únicamente para una sola vez en la iglesia, hermanos. Y yo sé que esto causó mucho revuelto en el corazón de varios. De hecho, hermanos se me han acercado a decir, hermano, no estoy de acuerdo contigo. Yo sé por qué no están de acuerdo, hermanos. Mi intención era que esta carta fuera puesta en el punto en donde Dios la dio. La dio al apóstol Pablo y la dio para creyentes como ustedes y como yo. Creyentes de un trasfondo o de otro, con una edad o con otra, siendo hombres o mujeres, siendo bárbaros o siendo judíos, o siendo gentiles. Creyentes en todos los aspectos, letrados, porque muy probablemente en Roma había gente muy letrada, probablemente había gente muy poco letrada. Y esta fue la forma en la que la carta fue dada, hermanos. Ahora, no con esto, hermanos, yo quiero quitarle el valor que tiene esta carta. Ahora, yo sé que muchos de estos hermanos que me acercaron a decir, no estoy de acuerdo contigo porque estás menospreciando el valor, tuve que aclararles a qué me refería. Pero hermanos, como maestro uno debe de entender algo. Yo puedo predisponer el corazón de cada uno de ustedes. Y si yo vengo y digo, esta carta es la más maravillosa, más compleja, más plena, más profunda, estoy seguro que un gran porcentaje de mis hermanos va a decir, no voy a entender nada. Viene con cosas muy elevadas este hermano. No voy a entenderle. ¿Y saben algo? En el primer predicación que yo trajera para ustedes, quizás hubiera perdido a una gran audiencia de lo que Dios quería hablar a cada uno de nosotros. Mi intención no era que el corazón se abrumara con la esplendidez de esta carta, hermanos. Mi intención es que esta carta, en su conjunto con toda la escritura, se valorara como lo que es la necesidad que tienen nuestros corazones. Es decir, hermanos, que con la ayuda del Señor pudiéramos darnos cuenta que en nuestras capacidades muy particulares, el Señor es poderoso para hablarnos y afirmarnos a través de esta carta, sin disponer sus corazones a algo contrario, sin disponer sus corazones a decir, nunca voy a entender estos misterios. Esta carta quizás debería de predicarse en esta iglesia o en aquella iglesia, con estos maestros. Pero hermanos, esta carta está en nuestras Biblias para nuestra lectura personal, para nuestro estudio personal y para nuestra edificación personal, al igual que congregacional. Así que, hermanos, no quería que el peso de esta grandiosa carta nos abrumara antes del tiempo, predisponiendo el corazón de cada uno de ustedes, sino quería, con oración, que el Señor hablara a nuestras necesidades con la hermosura de su ley, con la hermosura de su palabra. Ahora, quiero mostrarles lo que hemos permitido en la gracia del Señor avanzar. ¿Qué se ha dicho de esta carta? ¿Por qué es una carta esplendorosa? ¿Por qué es algo que nuestros corazones debe de disfrutar, hermanos? Bueno, Crisóstomo dijo al respecto de esta carta que indiscutiblemente es el compendio más complejo y profundo de todas las verdades sagradas más fundamentales de la Biblia. Voy a repetirlo, hermano. Crisóstomo digo que era el compendio más complejo y profundo de todas las verdades sagradas más fundamentales de la Biblia. Esta carta fue un instrumento para salvar a Agustín de Hipona y a Martín Lutero. Esta carta fue utilizada para encender en el corazón de Martín Lutero una llama que no se apagaría para la Reforma. Esta carta, dijo Martín Lutero, es realmente
la parte principal del Nuevo Testamento y es verdaderamente el evangelio más puro. Es digno no solo de que cada cristiano la conozca palabra por palabra, de memoria, sino también de que se ocupe en ella todos los días como el pan cotidiano del alma. Nunca podemos leerla o reflexionar sobre ella demasiado, porque cuanto más la estudiamos, más preciosa se vuelve y mejor sabe. Por cierto, Lutero la leía 2 veces por semana al menos. William Tyndale, aquel hombre que fue utilizado para traducir la Biblia, dijo: ningún hombre puede leer esta carta demasiado a menudo ni estudiarla demasiado bien, porque cuanto más se estudia, más fácil resulta comprender, cuanto más se mastica, más deleitosa viene a ser, y mientras más se profundiza, más cosas preciosas encontramos en ella. Es decir, nunca podremos decir es suficiente de esta carta. Juan Calvino dijo: si llegamos a adquirir un verdadero entendimiento de esta carta, tendremos una puerta abierta a todos los tesoros más profundos de la Biblia, hermanos. Un poeta llamado Samuel Taylor dijo: creo que la epístola a los Romanos es la obra más profunda que existe en la historia. John Knox, un erudito del Nuevo Testamento, dijo: Romanos es incuestionablemente la obra teológica más importante jamás escrita. Martin Lloyd-Jones, que pasó creo que alrededor de 16 años predicando carta a los romanos a su iglesia, y en el capítulo 15 tuvo que retirarse por problemas del corazón y no terminó, dijo al respecto de esta carta: es el escrito más profundo que existe. J. Packer dijo: todos los caminos de la Biblia conducen a Romanos, y todos los puntos de vista que ofrece la Biblia se ven más claramente en Romanos. Y cuando el mensaje de Romanos llega al corazón de una persona, no hay forma de saber lo que puede suceder. Un predicador contemporáneo, hermanos, dijo: este libro es el lugar donde el Evangelio de Cristo brilla con más intensidad y profundidad en toda la Biblia. Ahora ustedes se preguntarán: ¿por qué estás diciendo todas estas cosas, hermano? Por una razón. El peso que el Evangelio tiene descrito en esta carta ha impactado la historia de la humanidad de manera significativa. No quise leer esto al principio, hermanos, porque a la luz de esto, cuando yo lo estuve estudiando, dije: pues mejor no avanzo, porque esto es muy difícil. Pero hermanos, si esta carta es tan espléndida, tan majestuosa, tan gloriosa, cada uno de nosotros tiene necesidad de ella. Cada uno de nosotros necesitamos ser expuesta a la carta más majestuosa, que aunque ustedes no lo crean, por personas que no tienen nada que ver con el Evangelio, es reconocida en su esplendor. Es reconocida como la carta que más impacto ha tenido en la historia de la humanidad. Y personas sencillas como nosotros necesitamos ser expuestos a esta carta. Ahora, hermanos, estos comentarios de estos hermanos que respetamos muchísimo y que nos preceden en sabiduría y en conocimiento y en piedad y en muchas otras cosas, y que algunos ya están con el Señor, la gran mayoría de ellos, quiero decirles algo: no se compara con las palabras de lo que acabamos de leer. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Pablo está exaltando a Dios por el despliegue de la sabiduría de Dios en la carta a los romanos, en el Evangelio, hermanos, porque la carta a los romanos es una explicación profunda del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Mensaje necesario para todo ser humano, hermanos. Y por eso esta
adoración o doxología nos habla del despliegue de la sabiduría. Y ahí adelante en sus Biblias, quiero leer primero a los Corintios, como lo mencionaba hace 8 días. Acompáñenme ahí a primero a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Voy a darle lectura del verso 18 al verso 30, porque nuevamente las palabras del hombre son finitas para expresar qué es lo que quiere decir Pablo con la sabiduría de Dios. Mis palabras y aún los comentarios de grandes hombres como Calvino, Lutero, Knox y todos estos grandes hombres son finitas al comparación de lo que el apóstol Pablo fue inspirado por Dios para decir que es este despliegue de sabiduría divina, hermanos. Dice las Escrituras, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No lo ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermanos, quiero decirles algo. El despliegue de la sabiduría de Dios tiene un propósito muy claro, muy claro. Si ustedes regresan a la doxología que encontrábamos también en capítulos atrás, Romanos 11, ustedes se darán cuenta de algo. Hay alguien que es santísimo y merece toda la gloria. Y ese es Dios. Y a Dios le ha placido en su sabiduría que por medio de Jesucristo Él reciba toda la gloria, honra y alabanza. Es decir, hermanos, Pablo está diciendo esto a los corintios, después de que llega a los corintios y entonces ve el desorden que está pasando, de que le escribe a los corintios y ve el desorden que les está pasando en donde dice yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y empiezan a tener ahí una división de ideas y causar división en la iglesia. Y Pablo les dice, no eres de nadie sino de Cristo. Y el evangelio de Cristo es la sabiduría de Dios, en donde no tiene que ver con las señales que piden los judíos, ni con la sabiduría de los hombres que piden los griegos o los gentiles, sino con la manifestación de la sabiduría de Dios, en donde todo hombre es humillado delante de su presencia con el único propósito de ¿qué? De que Dios reciba la gloria, la honra y la alabanza, hermanos. Cuando Dios despliega en su plan eterno, el evangelio para salvar a los pecadores, Él lo hace con el propósito de que Él reciba toda la gloria, honra y alabanza. Y esa es la sabiduría de Dios, no la sabiduría de los hombres.
Esta es la sabiduría que nos humilla a ti y a mí. Que cuando no entendemos el actuar de Dios como lo veremos ahorita, Él manifiesta su sabiduría y Él recibe la gloria, la honra y la alabanza. No un solo hombre, sino nuestro Dios. Y hermanos, esta sabiduría divina que Dios ha desplegado, en donde solo Él recibe la gloria, y donde generación a generación cantarán sus obras, sus maravillas, como lo han hecho estos teólogos, y esta mañana podemos hacerlo nosotros, es porque Dios ha manifestado su sabiduría en el Evangelio. Ahora, de manera muy resumida, ¿cómo lo vemos en esta carta? ¿Cómo es que Él mostró su sabiduría en el Evangelio, hermanos? Bueno, voy a recapitular un poco la carta y estructurarla muy rápidamente. Pablo comenzó la carta mostrando el amor que tenía por estos creyentes y la necesidad que tenía de ir a verlos, como hace 8 días lo veíamos. No puedo detenerme a todo esto, pero él tenía un anhelo de estar con estos creyentes y afirmarlos. Y él termina esta doxología sabiendo que el Dios que dio a Cristo al Evangelio es poderoso para cumplir lo que en su corazón estaba. Pero hermanos, después de decirles que él tenía anhelo de querer estar con ellos y llevarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo o el Evangelio que él predicaba, como también él lo dice, él empieza a desplegar el Evangelio. Y nos habla de la necesidad, de la suficiencia y de la eficacia del Evangelio. Esto es lo que encontramos en esta carta. Encontramos que el Evangelio es necesario para que toda persona pueda conocer a Dios. O como lo dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, por la locura de la predicación le ha placido salvar al Señor. Entonces, es el Evangelio necesario. ¿Pero por qué? Porque todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay un solo hombre después de Adán que no haya pecado en contra de Dios. Porque la corrupción entró a los hombres por el pecado de Adán, pero también la condenación entró a los hombres por medio de Adán. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, dice el apóstol Pablo en el capítulo 5. Todos los hombres estamos bajo pecado, hermanos. Gentiles y judíos, todos. De hecho dice, para que todo hombre cierre su boca delante del justo juicio de Dios. Hermanos, no es la ignorancia del hombre, porque no hay hombre que ignore a Dios. La creación despliega su poder y su gloria. Y de muchas formas Dios ha mostrado su misericordia. No es la ignorancia de Dios, es el corazón corrupto el que dice el Señor Jesucristo, y no vienen a mí para que sus obras no sean manifiestas, porque aman más las tinieblas que la luz. Así que Pablo dice, todos los hombres, absolutamente, sin excepción, estamos bajo pecado y todos los hombres necesitan el Evangelio. Y yo sé que ahí, cuando pasábamos por esa etapa, nos preguntábamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tuvo que ser así? Bueno, hermano, no tengo una respuesta para ti, más que decirte que esa es la sabiduría de Dios. Y el que es todo sabio, sabe lo que es bueno, perfecto y justo. Tú y yo no. La sabiduría de Dios es revelada en cada aspecto de la obra de la redención que Él ha desplegado en su creación, hermanos. Por favor, quítense ya ese concepto, nada más en la iglesia. No, en su creación. Los cielos, la tierra, el universo, el sol, la luna, las galaxias, absolutamente todo.
Todo le pertenece a Dios y lo creó con el propósito de glorificarse a sí mismo. Y esto lo hizo a través del Evangelio. La creación fue hecha para manifestar su gloria, hermanos. Gloria que es revelada a través de Cristo Jesús. Su gloria no es únicamente para creyentes. Su gloria es revelada en su creación. Porque aún el impío lo hizo Dios para el día malo. Porque aún aquel que es enemigo de Dios y que no será salvo el día del juicio, glorificará a nuestro trino Dios por sus obras, hermano. Pero no solamente era necesario para todos, es suficiente. Es suficiente el Evangelio. Es suficiente porque dice el apóstol Pablo que estos pecadores de los que acaba de hablar 3 capítulos y que han encerrado bajo pecado, bajo condenación, todos los hombres, todos, tú y yo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, absolutamente todos, no hay uno que salga de esta situación, absolutamente todos, dice el apóstol Pablo, pueden hacerse justos por la fe en Cristo únicamente. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos hallados justos, pecadores descritos en Romanos 1:18, que hemos negado la gloria de Dios y la hemos cambiado por la de las criaturas como Acab. Y somos hechos justos delante de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que, hermanos, la sabiduría de Dios se revela no solo en que Él ha puesto necesidad a través del Evangelio en toda la humanidad, sino que ha puesto suficiencia en el mensaje del Evangelio, que todos los hombres somos hechos justos al poner nuestra fe exclusivamente en Jesús, quien murió y resucitó para nuestra salvación. Pero, hermanos, la gloria de Dios, o la sabiduría de Dios, perdón, no solo es manifestado en que Él ha puesto necesidad y que Él ha puesto suficiencia en la obra de Cristo, sino que también ha puesto eficacia. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que el Evangelio es eficaz en la vida de todo aquel que cree. Es eficaz para reconciliarnos con Dios. Es eficaz para santificarnos en Cristo. Es eficaz para darnos seguridad. Es eficaz para mantenernos firme de que Dios no ha hecho al lado sus promesas. Esa es la importancia de Romanos 9, 10 al 11. Que nuestro Señor en su Evangelio, su sabiduría abarcaba cada aspecto hasta el cumplimiento de su promesa y la manera de actuar con judíos y gentiles para cumplir lo que Él había prometido. El Evangelio es suficiente para reconciliarnos, para santificar, es eficaz para reconciliarnos con Dios, para darnos la paz, para hacernos santos en Él, para ayudarnos en nuestra santificación, pues hemos muerto juntamente con Cristo, y para darnos seguridad en Él, porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero Israel, y entonces, hermanos, Pablo empieza a desplegar lo que muchos ignoramos, como es el actuar de Dios en el obrar con Israel, en la dureza de su corazón, en el entrar de los judíos, y cómo al final veremos que Dios es fiel a su promesa. Nos enseña que Él es eficaz en la soberanía de la salvación, como lo vimos en el pasaje de Elías. Porque Él se ha guardado 7,000 que no han doblado sus rodillas. Oh, pero Elías, cuán piadoso eres. Ahí llorando, Señor, es que soy el único. Elías, levántate, tú no eres Dios, tú no salvas. Dios se ha guardado 7,000 para su gloria. Y Pablo usa este argumento para decir,
¿Tú crees que Dios se ha olvidado de su pueblo y de sus promesas? ¿Tú crees que Dios no es poderoso para guardarnos ni aún en la escena de una Acab y una Jezabel en donde mandó a matar a todos los profetas de Dios? ¿Tú crees que un simple hombre que se cree mayor que Dios tiene el poder para estropear lo que Dios antes de la fundación del mundo había prometido? ¿Tú crees que uno de los suyos se perderá porque hay hombres que se creen Dios? ¿Tú crees que Satanás te puede separar de la mano de Dios? ¿Tú crees que tu pecado puede estropear el plan perfecto de Dios? No olvides algo. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su remanente. Dios sabe cómo obra, aún en la desobediencia de su pueblo Israel, para mover a celo a los gentiles. Y Él sabe cómo ahora utiliza el endurecimiento de los de los judíos y la salvación de los gentiles para mover a celo a los judíos. Tú y yo no. Discúlpame, hermano. Discúlpame. Vete acostumbrando a que el evangelio te haga sentir muy incómodo y muy miserable, porque tú y yo no sabemos el plan perfecto. Porque tú y yo lo estropearíamos 1000 veces. Y si volviéramos a vivir, lo volveríamos a estropear 1000 veces. Porque tú y yo estamos afectados por el pecado. Y nuestro santísimo Dios, en el esplendor de su gloria, ha manifestado su sabiduría en el evangelio. Tú y yo no. El evangelio es eficaz, hermano. Es eficaz también para la vida de cada uno de los creyentes. Es eficaz para el trato de los aspectos que a veces pensamos. ¿Y cómo lidiamos con esto? ¿Y cómo actuamos en esto? Es eficaz para la vida práctica del pueblo de Dios. Es eficaz para la adoración. Es eficaz para la adoración viva, santa y agradable a Dios. Es eficaz para presentarnos a ti y a mí como una adoración fragante a nuestro Señor. Pero a pesar de nuestra torpeza, el Evangelio es eficaz. Es eficaz para hacerlo, para enseñarnos a vivir en el amor genuino, no en el amor de nuestros corazones inclinados al mal, no en nuestros pensamientos afectados por el pecado y los pecados de otros. Es suficiente para enseñarnos a vivir en la práctica del amor genuino. Es suficiente para enseñarnos a relacionarnos con la autoridad, hermanos. Pero es que la autoridad de este mundo está caída, sí. Y el evangelio es suficiente para enseñarnos cómo relacionarnos con ella. Es suficiente para saber cómo la santidad en la iglesia funciona y cómo debo de vivir a la luz de la ley de Dios. Para saber cómo aplicar sus mandamientos. Porque Cristo no vino a abrogar la ley. Porque es verdad, hay diferencias de opiniones. Pero su ley santa, justa y buena es el deseo de cada corazón creyente. Porque para esto fuimos salvados, para la obediencia de la fe, para obedecer a un santísimo Dios. Es eficaz para resolver las diferencias de opiniones, diferencias que tienes con tu hermano de al lado, con tu hermano de frente, conmigo, diferencias, claro que sí, porque tú y yo estamos dentro de Romanos 1, 2 y 3. Porque a ti y a mí nos describe Romanos y tenemos muchas diferencias en nuestras opiniones, muchas formas de concluir diferentes. Y el evangelio es suficiente para poder lidiar con esas diferencias en medio de su pueblo. Y Pablo dice que es suficiente hasta en su propia vida y él testifica de cómo ha sido suficiente en él. Así que, hermanos, ¿a dónde quiero llevarte con todo esto? A que esta mañana tú y yo podamos concluir que el Evangelio o la carta a los Romanos en verdad debe de llevarnos a adorar a nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos?
Porque es una explicación profunda del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Porque la carta a los Romanos nos enseña que el Evangelio es poder de Dios para salvar. Salvar a pecadores como tú y como yo. Miserables pecadores. Pecadores que no le amábamos ni le buscábamos. Pecadores como algunos de nosotros que estuvimos toda la vida en una iglesia, que incluso con irreverencia éramos partícipes de los sacramentos y nunca entendíamos la santidad de nuestro Dios. Pecadores que merecían ser tragados por la tierra. Es poder de Dios para salvar. Pero también es el poder de Dios para santificar. Porque el pecado ha hecho en nosotros mucho más afectación de lo que tú y yo podemos entender. Porque por nuestro propio pecado no podemos alcanzar cuán grande es el pecado que aún mora en ti y en mí. Porque mi hermano, aunque hemos sido mudados de corazón y tenemos una nueva voluntad, aún el pecado está morando dentro de nosotros. Y nos enseña que el Evangelio es poder de Dios para santificarnos en todo ello. Pero también es poder de Dios para confirmarnos en nuestras luchas. Cuando encontramos nuestro ser que ha sido abierto de sus ojos, imagínate un poco una persona que está en lepra y no tiene un espejo y sabe que le duele su cuerpo y está a punto de morir de toda esa lepra y se le pone un espejo y por primera vez puede ver sus llagas humeando la pestilencia que él siente en sus narices y puede mirarse perfectamente cómo esas llagas se han puesto negras y empiezan a heder y todo su cuerpo está lleno de esa lepra, su boca y cómo su garganta arde por esa lepra. Mi hermano, tú y yo somos descritos en las Escrituras así. Y cuando nosotros nos vemos en esa condición y nos vemos afligidos por lo que ahora somos, porque antes no lo veíamos, porque antes nos deleitábamos en ello, pero ahora nuestros ojos han sido abiertos, ahora vemos el orgullo, ahora vemos la mentira, ahora vemos la inmoralidad, la avaricia, la codicia, ahora vemos la santidad de la ley y gemimos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y súmale a eso las aflicciones del tiempo presente. Y súmale el pecado de tus hermanos y el pecado de los impíos y la debilidad de tu cuerpo. Y cuando tu cuerpo dice, ya no puedo. Y Cristo dice, sí puedes porque yo te sostengo. Mi hermano, este es el poder del Evangelio para confirmarnos y afirmarnos y sostenernos aún en nuestras aflicciones y dificultades, porque nada ni nadie me puede separar del amor perfecto de mi Padre Celestial. No del amor de mis padres, no del amor de mi cónyuge, no del amor de mis hermanos, del amor perfecto de mi Dios, revelado públicamente en la obra de mi Señor Jesucristo, diciendo, este es mi amor perfecto por cada uno de ustedes. Mi hermano, el Evangelio es poder de Dios para confirmarnos, para sostenernos en nuestras tribulaciones, para animarnos cuando ya no podemos, cuando todo lo que te he dicho es recordado con claridad en nuestros oídos y Satanás te viene a susurrar, miserable, no seas hipócrita, ¿qué haces aquí? Tú puedes decirle, estoy aquí porque Cristo murió por mí y resucitó. Mi hermano, el Evangelio es poder de Dios para darnos aliento a seguir. Pero no solamente eso, entre muchas otras cosas más que la carta describe cómo es poder de Dios. El Evangelio es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios para mostrar su plan redentor, hermanos. Podrán escribirse historias bonitas, podrán hablarse de historias de amor, pero jamás el hombre pudiera detener su tinta y su pluma para escribir acerca del precioso plan de redención, del precioso plan de salvación. La sabiduría de Dios para mostrar su plan, hermanos.
La sabiduría de Dios para humillar a los altivos. ¿Te das cuenta que el Evangelio nos humilla una y otra vez? Que el Evangelio derriba todo lo que uno quiere sostener. Pero entonces, y el Evangelio es expuesto en su claridad. Y lo único que puedes decir es como aquel hombre: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Qué puedo hacer delante del Dios que todo lo sabe, que todo lo entiende? Es la sabiduría de Dios para humillar. Es la sabiduría de Dios para trastornar a este mundo. Hermanos, no estoy en contra de levantar la voz en contra de las cosas que se hacen mal en la autoridad, con orden. Pero lo que trastorna este mundo, como lo vemos en las Escrituras, en el libro de los Hechos, es la proclamación de Cristo. Es cuando vemos a personas como Nabucodonosor reconociendo que son como bestias y que ahora adoran al trino Dios. Es cuando el asesino deja de asesinar, cuando el que hace mal deja de hacer mal y se postran delante de Dios y reconocen que Dios es santísimo. Es cuando hombres a punto de morir, como aquel hombre en la cruz, tan solo puede mirar al Señor y decir: ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabes qué trastorna el mundo? La proclamación de Cristo. ¿Sabes qué trastorna a estos hombres que se están reuniendo para tratar de levantarse en contra de nuestro Dios y tratar de que la Biblia ya no sea leída y etcétera? Todas estas ridiculeces. El Evangelio, que es locura para ellos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo trastorna al mundo, hermanos. Esa es la sabiduría de Dios. Pero también es la sabiduría de Dios para derribar cualquier cimiento falso. Mi hermano o amigo que nos visitas, tú te preguntarás: ¿por qué siempre hablan del Evangelio? ¿Por qué al último nos hablan a los que no lo conocemos? ¿Por qué a veces dicen que aquí hay personas que dicen creer y no creer? No es porque estamos tratando de descubrir el hilo negro. El Señor Jesucristo, en el sermón más importante que está relatado en Mateo 7, así como el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 3, aplicando lo que él acaba de decir en primera a los Corintios capítulo 1, nos enseña que el hombre en su pecado tiende a poner fundamentos falsos. Fundamentos que son comparados con el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno, la hojarasca, la arena. Pero tanto nuestro Señor Jesucristo como en repetición el apóstol Pablo dice que hay un solo fundamento que puede ser puesto para cuando el día del juicio venga. Y ese es Cristo. La razón por la que predicamos a Cristo y la razón por la que predicamos el Evangelio e instamos a que te examines constantemente es porque la Biblia nos enseña que hay cimientos falsos. Y estos cimientos falsos, el día que Él venga, serán exhibidos y no tendrá de qué sostenerse. Pero el que pone su casa sobre la roca, sobre Cristo, cuando venga el día del juicio, estará firme, no por él, sino por lo que Cristo ha hecho, por el Evangelio. Así que, hermano, por eso para nosotros es precioso el Evangelio, que es solo por gracia, solo por fe, solo por Jesucristo, que está en las Escrituras únicamente y que es para la gloria de nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque este Evangelio derrumba cualquier cimiento falso sobre el cual el hombre quiera ponerse. ¿Para qué? Para que en el día en que el Señor venga, solo Él lleve la gloria, mi hermano amado.
para que toda rodilla se doble delante de Él y Él lleve toda la gloria, para humillar a los altivos, para quitar a los soberbios, para quitar todo fundamento falso. Y se levantarán hombres y dirán, pero yo levanté iglesias, pero yo prediqué mucho, pero yo hice muchos milagros, pero yo di mucho dinero, pero yo hice todo esto y todo aquello. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Mi amado hermano, la sabiduría de Dios está revelada en el Evangelio para derribar el cimiento de los hipócritas. Pero también la sabiduría de Dios, como lo he dicho una y otra vez, para recibir Él y solo Él toda la gloria, el honor y el poder. Por lo tanto, hermano, yo espero que estés concluyendo lo mismo que en mi corazón pasó después de terminar mis estudios. El Evangelio es indispensable para nuestras vidas cristianas siempre. El Evangelio es indispensable para tu vida cristiana y para mi vida cristiana. El Evangelio es el mensaje más glorioso, hermano. No hay mensaje más precioso dado a los hombres que se pueda comparar siquiera con el Evangelio. El Evangelio, la obra de nuestro Señor Jesucristo, es comparada con una perla de gran precio, que tiene gran valor incluso para vender todos nuestros bienes y atesorarla más. El Evangelio tiene un valor que simplemente es digno de que nosotros podamos rendir nuestra vida a Él. Así que quiero aplicarlo esta mañana en dos cosas a nuestra vida. Hermano, tú y yo necesitamos atesorar este Evangelio. Necesitamos amar el Evangelio, tú y yo. Necesitamos amar el Evangelio. Y yo sé que esto puede sonar muy fácil. Tú puedes decir, pues sí, en esta iglesia se proclama el Evangelio. Sí, en esta iglesia se habla del Evangelio. Y humanamente podemos decir que esto es muy sencillo. Pero quiero decirte algo, hermano. Tú y yo necesitamos orar para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos orar para eso. Si nosotros no entendemos el peso de lo que estoy diciendo, hoy va a ser una emoción en nuestras vidas. En la semana quizás esa emoción se regule, pero al poco tiempo lo vamos a olvidar. Y lo que va a pasar en nuestro corazón es, necesitamos algo más. No, hermano. Tú y yo necesitamos humillarnos al Señor, personalmente y como iglesia, para que el Evangelio sea nuestro pilar en nuestras meditaciones, en nuestras oraciones, en nuestras pláticas, en nuestras predicaciones, en nuestros cantos, en cada instante, hermano. Hermano, teólogos han hablado de esto, cómo una generación ama el Evangelio, cómo la siguiente lo empieza a obviar, cómo la siguiente lo empieza a distorsionar y cómo la cuarta lo rechaza. Esto lo dice la historia de la iglesia, mi hermano. Yo viví, antes de que el Señor me salvara, evidencias de cómo el Evangelio se asume que se conoce en la iglesia. Y después de 25 años que el Señor me salvó, empecé a escuchar al poco tiempo por primera vez el Evangelio en su pureza. No es un juego. Eso pasa en nuestro día a día en este país. Los creyentes podemos prontamente a decir,
Voy a estudiar estos misterios de la teología. Voy a estudiar todas estas cosas de todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ser la teología. Quiero decirles algo, mis amados hermanos. Si hacemos todo eso y lo desvinculamos del mensaje en donde el poder y la sabiduría de Dios se ha revelado, hemos fracasado en esta vida. Hemos fracasado. Porque ni saber el original de cada palabra e interpretarlo en la mejor forma tiene valor si no tenemos la capacidad de hacerlo para mostrar a Cristo como Cristo lo hizo, con la sencillez que lo hizo de camino a Emaús, diciéndole a estos hombres: oh insensatos de corazón, que no saben que todas las escrituras hablan de mí. Mi amado hermano, tú y yo tenemos que orar y velar para que el Evangelio esté constantemente en todo lo que hacemos como creyentes, en nuestras meditaciones diarias, en nuestras oraciones como familias, en nuestras oraciones personales, en nuestras oraciones corporativas, en nuestras pláticas en el ágape, en la predicación en este púlpito, en nuestros cantos, cuando cantamos. El Evangelio tiene que ser expuesto en todo libro escrito. Mis amados hermanos, si Dios en su plan eterno ha hecho todo esto para mostrar su gloria y su poder en el Evangelio, seamos sencillos de corazón. ¿Cuál es entonces el propósito de lo que hacemos? Último punto. Prediquemos el Evangelio, por favor. Prediquemos el Evangelio. Tú y yo, como te decía, algunos de nosotros, o quizás a algunos de ustedes, les tocó aún vivirlo más. Pero para muchos el Evangelio y proclamar el Evangelio significó: haz una oración, bautízate, asiste a la iglesia. Predicar el Evangelio es: Cristo murió y entonces ahora métete al instituto bíblico, ve al seminario. Un sinfín de cosas como: viene a la iglesia, ponlo a tocar, que se sienta amado, que sienta que tiene un valor aquí. A todo eso se ha reducido el Evangelio, mis amados hermanos. Se ha reducido a cosas que son una burla verdaderamente a la santidad de nuestro Dios. Porque si esta carta es lo que hemos visto y lo que los hermanos dicen, ¿por qué llevamos el mensaje del Evangelio a eso? ¿Por qué la predicación del Evangelio es: cree en el Señor Jesús y ahora te tengo que enseñar muchas otras cosas? ¿Por qué distorsionamos la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones, a proclamar el Evangelio en 5 minutos y decir: ya eres salvo, ahora necesitas ser un discípulo? No. ¿Por qué está haciendo la gente doblemente hijos del infierno sin proclamar a Cristo en su esplendor y en su gloria? ¿Por qué no estamos hablando del Evangelio como lo que la Biblia enseña que es el Evangelio? ¿Por qué no estamos haciéndolo? Hermanos, tú y yo necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos hablar de su necesidad. Yo sé que no lo vamos a hacer como la carta a los romanos, pero tú y yo necesitamos decirle a los hombres que somos pecadores y que no hay forma tal de que se puedan acercar por ninguna sola obra a Cristo, a menos que sea por medio de Él. Tú y yo necesitamos decirles que Cristo es suficiente. No Cristo más esto, no Cristo más aquello. No necesita ningún hombre Cristo más la iglesia, necesita a Cristo. No me malinterpretes, hermano, pero decirle a una persona: cree en Cristo, ve a la iglesia y entonces ahora sí te va a ir bien, es mentira. Cristo es suficiente para salvar. Arrepiéntete de tu pecado, cree en el Señor Jesucristo, cree en Él. Pero hecho eso, entonces demuéstralo por tu obediencia. No tenemos que suavizar el mensaje, hermanos. No necesita Dios que nosotros cambiemos el mensaje. Necesita que seamos fieles a Él, fieles al Evangelio. Y tú y yo necesitamos
de manera imperante, predicar a nuestro Señor Jesucristo. No necesitan escuchar misterios, hermano. Por favor, grábate lo que dice el apóstol. Unos pedirán señales y otros buscarán sabiduría. Bueno, es que los filósofos, mira mi amigo, soy ignorante de toda la filosofía, pero no soy lo ignorante para olvidarme que eres un pecador. Si mueres vas a ir al infierno, aunque conozcas a todos los filósofos. Es más, aunque seas el filósofo más importante de esta generación. Si mueres sin arrepentirte y poner tu fe tan solo en Cristo, vas a pagar en el infierno toda la eternidad. Hermano, por favor, prediquemos el Evangelio a toda criatura. Esto trae gloria a nuestro Dios. Amigo, que estás aquí esta mañana, te insto, te ruego, te suplico a que creas el Evangelio. Yo sé que tu mente tiene un montón de justificaciones astutas para decir, no puedo creer en Él. Yo quiero decirte algo. Cristo resucitó para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú pones tu fe en el Cristo resucitado que murió por los pecadores, no lo decimos nosotros, mi amigo. No es que alguien con autoridad en la iglesia te lo esté diciendo, es que es el Dios Todopoderoso que lo asegura en su palabra, que si tú crees en el Cristo resucitado, que está sentado en su trono, que es Dios y que murió por los pecados, quiero decirte que Él te salva. Así de sencillo, así es de sencillo, para ti y para mí, pero Él tuvo que dar su vida. Deja de cuestionar en tu corazón. No eres más sabio que Dios. Y ese cuestionar del pecado que hay en tu corazón te puede llevar demasiado lejos al instante en el que mueras y te des cuenta que fue demasiado tarde. No desperdicies tu vida, amigo que nos visitas. Tú no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, pon tu fe en el Señor Jesucristo. Si hoy mueres, si esta misma tarde tú mueres sin el Señor Jesús por causa de tus pecados, serás echado en el infierno y nadie te sacará de ahí. Tan solo el día que venga serás levantado para ser juzgado por todas tus obras, recibir un cuerpo y ser eternamente echado en el lago de fuego y azufre, donde sufrirás la eterna condenación por haber pecado contra el glorioso Dios. Por favor, yo sé que hay aquí personas que no conocen a Cristo. Yo sé que hay aquí personas que incluso dudan. No estés esperando una señal, por favor. No estés buscando más sabiduría. La sabiduría de Dios se ha mostrado en Jesucristo. Su poder ha sido desplegado en el Evangelio y todo aquel que cree en Él, dice Dios, recibe perdón y vida eterna. Así que, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesús, porque este es el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a la cena del Señor. Y vamos a pedirle a Dios en oración